Bueno, muy bien. Bienvenidos a los que acaban de llegar. Buenos días, espero que estén bien. El día de hoy vamos a tener una clase un poco, eh, a mí me gusta bastante por el hecho que introduce como todo el tema del análisis espacial y de todo el tema de sistemas de información geográfica, que es lo que nos va a tomar de aquí hasta que termine el semestre. Entonces, antes de que empecemos como tal, quería avisarles dos cosas. Lo primero es que recuerdan que habíamos dejado un bono, recuérdenlo, ese bono del parcial vale punto 5, ya la decisión es esa, punto 5 sobre la nota final, entonces para que lo tengan muy en cuenta y pues lo hagan si quieren, es totalmente opcional. Bueno, eh, el plazo es hasta el domingo y pues tienen todo el tiempo para hacerlo sin ningún inconveniente. Por otro lado, quería preguntarles un poco sobre si ya instalaron, sobre la nota final del parcial, sí, si ya instalaron el programa, porfa, ayúdenme ahí con un botoncito de sí y no, si ya instalaron el programa, si han tenido algún problema y lo podemos mirar. Si es algo rápido, lo podemos hablar y si no, lo podemos mirar más en detalle al final de la clase. ¿Listo? ¿Sí, Daniel? Bueno, a mí me pasó que yo lo descargué y todo, tal como está en el instructivo, pero cuando lo voy a abrir me sale es para modificar los datos de descarga, modificar, repararlos o eliminarlos. Y ya pues le he dado en cada una, en las dos primeras opciones, pero nada, sigo en el mismo ciclo y no me abre ningún punto, abro el punto X y me sigue saliendo eso, entonces no sé. ¿Cómo así? O sea, cuando intenta instalarlo, le aparece modificar, desinstalar y demás. O sea, yo lo instalo y todo súper bien. Sí. Eh, pero cuando ya está instalado, se supone que debería pedirme la licencia otra vez, ¿cierto? No me la pide, sino que abro el punto exe y me aparece eso de modificar datos, reparar datos o eliminar todos los datos. No. Entonces, después de eso, ya cuando lo instaló y todo, ahora tiene que abrir es el programa que se llama ArcMap, ARC Map. Y entonces ahí probablemente le diga que no tiene licencia. Entonces, ok, y entonces ahora se va a ArcGIS Administrator. Bueno, a ver, ¿qué les escribo? El programa que les debe abrir, o que les debería abrir al final para verificar si hicieron todo bien, es este, que les acabo de enviar en el chat, y en donde activan la licencia, es este de acá. Una cosa importante es que no necesitan código. En el correo que les llegó un archivo adjunto. Ese es el archivo de licencia. Y si ustedes miran el instructivo 4, ahí les dice cómo activar ese archivo de licencia. Bueno, Profe, una duda, digamos, cuando ya está completo, por decirlo así, al abrir ArcMap, ya sale como tal, o sea, pues a mí me sale una pantalla, o sea, me sale como tal ArcMap y al lado una pantalla emergente que dice como Getting Started. Entonces, o sea, está bien, ¿sí? O no sé, sí, la verdad. sí, ya abre la ventana del programa sin ningún problema, es que ya está lista la licencia y está listo para ser utilizado. Ah, Bueno, listo, gracias. bueno, Profe, qué pena, en el instructivo 4 dijiste que estaba lo sí, del ArcGIS Administrator para activar la licencia. sí, con el archivo em, que les llegó en el correo. A algunas personas no les llegó el archivo, fue hay un error por un tema del algoritmo que envía los archivos, pero ya deberían tenerlos. No sé si alguien me puede confirmar si ya los recibieron o no. ¿Y que en qué parte encuentra el bono? Me pregunta Juan José. Lo puede encontrar en contenido, evaluaciones, parcial uno y es el ejercicio de altimetría. Bueno, bien, bien. Por otro lado, ahí también deberían encontrar
o ayer les subimos ahí en Neon el COMPES que les había hablado la clase pasada para que lo lean. Y les vamos a habilitar un quiz entre el domingo y el jueves para que lo respondan con todo el tiempo. Léanse el documento y con base en ese documento pues pueden responder las preguntas sin ningún inconveniente. Está muy sencillo. Lo más difícil es leerse el documento, básicamente. ¿Listo? Y por último, quería compartirles lo siguiente. Déjenme un segundo, aquí copio este link, se los pongo en el chat. Para los que de pronto les queda como el bichito de la curiosidad por el tema que hablamos la clase pasada, justamente ayer el New York Times hizo un artículo, bueno, de hecho es una columna de opinión sobre este tema, entonces para que lo lean si quieren y ahí les dejo como para que lo vayan viendo y si quieren lo comentamos después. Listo. Entonces, pregunta Nicolás que cuál es la fecha límite para el bono este domingo a medianoche. ¿Listo? 23:59. Entonces, súbanlo antes de las 23:58 porque si no, no se los vamos a recibir. ¿Listo? Es totalmente opcional. Bien, entonces les voy a compartir aquí la presentación. Realmente, un segundo. ¿Alguna pregunta antes de que empecemos? Sobre esto, sobre lo de ArcGIS o algo así. Los que todavía no han podido instalarlo, es muy importante que para la próxima clase sí lo tengamos ya instalado, porque si no, como les digo, se empiezan a atrasar y yo me los conozco, que hay unos que lo empiezan a dejar de lado y llegan al parcial y no tienen el programa instalado. Entonces, por favor, les encargo para que lo tengan instalado para la próxima clase, que lo vamos a empezar a utilizar. Listo. Entonces, como les decía, hoy damos inicio como a ese último módulo de la clase y ese módulo generalmente a ustedes les gusta más. En realidad a todos nos gusta más porque pasamos de alguna manera de unos temas muy específicos y empezamos a ampliar la escala de nuestros análisis y ahora empezamos a dar solución a problemas complejos, que básicamente esa no es como nuestra idea detrás de estudiar ingeniería, es cómo le damos solución a ciertos problemas. Entonces, a mí me gusta muchísimo y sé que a ustedes les va a gustar muchísimo porque empezamos a descubrir cómo hacer cierto tipo de análisis en diferentes escalas. Ahorita ya vamos a dejar de pensar en el bobo, ¿cierto? En cómo levantar información del bobo a cómo utilizar la información que probablemente se haya levantado en escalas mucho más grandes, barrios, ciudades, localidades, ciudades completas, regiones, países, y empezar a producir análisis o producir resultados con base o buscando responder a alguna pregunta. Entonces, hoy vamos a hacer la introducción a los SIC. Y esa introducción a los SIC nos sitúa como en un par de clases, porque esta introducción realmente, más que contarles aquí qué son los sistemas de información geográfica, qué son los temas de análisis espacial que vamos a ver de aquí en adelante, es empezar a ustedes a meterle el chip de ahora vamos a trabajar netamente con información espacial. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces, nosotros hasta el momento, hasta lo que hemos visto el día de hoy, o el martes, perdón, hemos hablado netamente de cómo recolectar la información. ¿Listo? Cómo recolectamos la información en campo, cómo la procesamos y cómo la georreferenciamos o la espacializamos. Si queremos utilizar algunos de esos dos términos, estamos en todo lo correcto. ¿Listo? Entonces, cogimos información, distancias, ángulos, alturas, y eso lo convertimos en coordenadas. Hasta ahí llegamos al primer parcial. Después dijimos, bueno, hacer estos procedimientos
de topografía tradicional, pues se vuelve muy engorroso cuando tenemos que levantar información de un área muy grande. Entonces aprendimos cómo hacemos lo mismo con nuevos equipos. Entonces pasamos por los GPS de alta precisión, por los escáneres LiDAR, por los drones, y entendimos un poco que ya hay distintas formas de recolectar información de una manera más eficiente, ¿cierto? Y de una manera, un tiempo más corto, con una precisión altísima. Y entonces, ahora lo que nos toca es tomar todos esos elementos, toda esa información y analizar. Y eso es lo que va a pasar por el resto del semestre. Vamos a tomar información y vamos a analizarla. Vamos a dejar de lado un poco el tema de recolección de información, más o menos, porque ya no vamos a recolectar información físicamente, sino vamos a entrar a recolectar información en distintos lugares de la red, de la web, o a utilizar distintas fuentes de datos, a reconocer cuándo unos datos son buenos, cuándo no son buenos, cuándo aportan a mi análisis y cuándo no aportan a mi análisis. Ustedes probablemente se han empezado a dar cuenta de estos temas en la elaboración de su primera parte del proyecto final. ¿Listo? Me he reunido con varios grupos estas semanas, entonces eso era otra cosa que les iba a decir y se me había olvidado. Si necesitan como una orientación o algo así, no duden en decirme, yo les saco el tiempo sin ningún problema, busco cómo nos podemos reunir para darles la orientación y que puedan hacer como un mejor proyecto. Bueno, entonces, eh, ustedes se habrán dado cuenta que ahí empezamos a pensar, bueno, si yo quiero responder a esta pregunta, ¿qué información necesito? Y eso es lo que se va a tratar, lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Por supuesto, nosotros les vamos a dar mucha la información que vamos a utilizar durante las clases, pero nuestro rol también va a empezar a ser como eh, el analista va a buscar información en la red, no la va a levantar, podríamos levantarla ya con lo que sabemos, pero en realidad lo que vamos a hacer es empezar a buscar información para construir un análisis. ¿Listo? Entonces, como les digo, el día de hoy queremos hacer la introducción a los sistemas de información geográfica y el geoanálisis o el análisis espacial. Y de una vez les digo que estaremos utilizando Twitter. Entonces, si no tienen Twitter, por favor, traten de crearlo ahí mientras vamos hablando de todos estos temas. Es una gran oportunidad para hacerlo si no lo tienen. Y vamos a hacer un par de actividades con este medio. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que queremos al final de esta clase? Básicamente, lo que vamos a hacer y lo que vamos a tener en este punto de esta clase introductoria, perdón, me devuelvo que me dijeron que si mostraba esto otra vez. No importa, no se preocupen, más adelante igual les vuelvo a pasar los datos para que hagamos la actividad. Bueno, entonces, ¿qué es lo que esperamos al finalizar todas estas dos clases introductorias? Lo primero es conocer las herramientas SIG, ¿cierto? Y su origen, entender de dónde utilizamos los sistemas de información geográfica, qué son los sistemas de información geográfica, ¿sí? Y para qué nos sirven los sistemas de información geográfica. Vamos a explorar una serie de preguntas claves que los sistemas de información geográfica, los SIG o los GIS, también lo pueden ver de esas tres maneras. Los sistemas de información geográfica, sus siglas SIG o GIS, ¿listo? Nos ayudan a tomar dentro de un proceso de toma de decisiones. Aquí nosotros nos vamos a volver como la mano derecha de los tomadores de decisiones. ¿Por qué? Porque nosotros le vamos a dar resultados que van a apoyar ese proceso. Lo vamos a ver más adelante. Pero en términos prácticos, nosotros vamos a ser los que vamos a tener el poder de decir, de acuerdo a los datos, lo que estamos buscando dicen esto, o espacialmente encontramos estos patrones. Vamos a identificar los niveles
de la aplicación de los SIG. Vamos a tener diferentes niveles en los sistemas de información geográfica y la idea es ir explorándolos poco a poco desde lo más básico, desde el primer nivel hasta un nivel en específico al que vamos a llegar, porque nosotros podríamos tener una clase completa durante el semestre de solo temas de ArcGIS y probablemente la haya más adelante, pero lo que nos toca es en llegar a un punto, hasta un conocimiento donde van a tener las bases, un conocimiento medio avanzado sobre los sistemas de información geográfica. Y eso implica reconocer diferentes áreas donde podemos aplicar los sistemas de información geográfica. Esto tiene aplicaciones en muchas áreas. No solo en ingeniería civil, no solo en ingeniería ambiental, sino el área que ustedes piensen en este momento, lo pueden hacer, lo pueden tener y lo pueden aplicar. Historia, geografía, biología, geología, política, marketing, seguridad, bueno, hay muchos temas de los que en los que uno puede trabajar con los sistemas de información geográfica. Y por supuesto, para esto vamos a necesitar entender los conceptos básicos, no solo entender qué son los SIC, para qué nos sirven, sino entender los conceptos básicos. Y por eso es que vamos a comprender y a explorar conceptos tales como capa o layer, vector y raster. Lo vamos a entender. Y estas imágenes que ustedes ven aquí abajo en la diapositiva, pues tienen un pequeño abrebocas de lo que vamos a utilizar. Entonces, por un lado, tenemos este logo que dice ArcGIS. ArcGIS la suite del software que vamos a utilizar. Ustedes ya más o menos lo han visto. Tuvieron que descargar el programa, tuvieron que instalarlo. Pero no quiere decir que este programa sea el único que ustedes pueden utilizar para hacer análisis espacial. De hecho, hay otros, como el de la segunda imagen, que es QGIS, que nos permite también hacer análisis espacial y de una manera gratuita. Entonces, cuando no hay plata para la licencia de ArcGIS, se utiliza QGIS o también podemos en R hacer análisis espacial. Entonces, hay diferentes herramientas en las que ustedes van a poder hacer análisis espacial y al final de la clase todo lo que aprendan en el resto del semestre lo pueden hacer tanto en ArcGIS como en QGIS o como en R. Entonces no importa qué software ustedes estén utilizando, lo importante es entender cuál es el concepto detrás de utilizar X herramienta o Y herramienta para producir un resultado o para producir una respuesta a un problema complejo. A mí me encanta decir que aquí lo que vamos a hacer es resolver problemas. Y yo no sé si ustedes piensan resolver problemas como el problema matemático, no. De hecho, la parte matemática la vamos a dejar un poco hacia atrás. Vamos a utilizar cosas muy básicas. Sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, promedios ponderados. Eso es lo máximo que vamos a hacer. Toda la matemática se la dejamos al computador. Lo que importa es un poco cómo vamos a pensar nosotros de la manera de responder o de solucionar un problema. ¿Listo? Entonces, parte de lo que implica el uso de los TIC es el uso de mapas. ¿Bien? Vamos a tener nuestra sesión específica de cómo hacer mapas, porque nosotros no solo vamos a buscar datos, procesarlos, obtener un resultado con respecto a un problema, sino que nos va a tocar mostrar esos datos, nos va a tocar mostrar esos resultados que generemos. Entonces, a partir de eso, lo que estamos haciendo es un proceso completo. Tomamos los datos, procesamos, respondemos la pregunta y lo vamos a mostrar para todo con un objetivo en específico. Entonces, esos mapas pueden ser mapas físicos, pueden ser mapas digitales. De hecho, si ustedes se ponen a ver muchos de los programas o muchos de los elementos que utilizamos en nuestra vida diaria son sistemas de información geográfica. Un sistema de información geográfica puede ser Google Maps, que nos dice dónde están
los supermercados o nos dice dónde están todas las cosas que necesitamos para nuestra vida diaria, ¿sí? Entonces, si ustedes llegan y abren Google Maps y les dicen, necesito una peluquería, entonces él les muestra dónde está toda la peluquería. Sistema de información geográfica. ¿Mm? Y vamos a explorar que hay muchos sistemas de información geográfica. Bien, vamos a ir mirando cuándo necesitamos hacer mapas físicos, cuándo necesitamos hacer mapas digitales. Realmente, si ustedes se ponen a pensar, nosotros utilizamos o consumimos muchos datos digitales. Entonces, vamos a ver que este es como el futuro, es hacer los mapas en medios digitales. Y eso lo vamos a hablar en una clase completa. Y por último, está esta imagen, que si lo ven son varias capas entre ellas, digamos que alineadas entre ellas, y esas capas alineadas es como vamos a utilizar o cómo vamos a tratar la información en nuestros análisis. Cada elemento va a ser una capa y esas capas, una sobre otra, nos van a permitir hacer análisis y nos van a permitir hacer mapas. Entonces es como cuando nosotros en el colegio, yo no sé si a ustedes, a mí sí me ponían, pero en el colegio no le ponían a hacer mapas en papel mantequilla. ¿Ustedes no les pusieron a hacer mapas en papel mantequilla? Yo creo que sí, ¿cierto? Sí, claro. Listo. Entonces, imagínense que este concepto de capas es como si cada elemento, por ejemplo, cada elemento que ustedes hicieran en ese papel mantequilla fuera una cosa del mapa. Es decir, si eran los puntos de las capitales de los departamentos, por ejemplo, era un papel mantequilla. Después, los límites de los departamentos era otro papel mantequilla. Y al final, el mapa final que vamos a obtener es poniendo cada uno de esos papeles uno encima de otro y al final vamos a ver el resultado que es como todas esas capas superpuestas y de tal manera que vamos a ver los elementos completos dentro del área que queremos analizar y eh, también pues los resultados que generemos. Bueno, vamos a entender un poco más esto a medida que pasemos en esta clase y sobre todo a medida que pasemos todos los pasos o todas las clases de aquí en adelante, desde abrir una capa hasta procesar una capa. ¿Listo? Entonces, algo que tiene que quedar muy claro desde este punto es que, como les digo, los SIG o los GIS son muy amplios. Y a mí siempre me encanta poner esta figura porque yo creo que resume básicamente lo que vamos a hacer durante lo que nos queda del semestre. Y es que nosotros solo, imagínense que todo el conocimiento de los sistemas de información geográfica fuera un iceberg gigante. ¿Listo? Nosotros solo vamos a llegar a un punto dentro de ese iceberg. No vamos a ser solo la puntica, la que uno ve desde el barco, ¿sí? Si está fuera en el mar. Esa puntica es realmente lo que vamos a producir, todos los análisis que vamos a producir nosotros. Es lo que se ve de esa punta de ese iceberg. Nosotros vamos a entrar un poco más profundos, vamos a aprender cómo producir esa puntica del iceberg, ¿cierto? Cómo producir esos elementos que nosotros vemos en mapas, en, en, en mapas digitales, cómo lo hacemos, ¿sí? ¿Cómo hacemos para mostrar nuestros resultados? Y para eso vamos a necesitar explorar cómo utilizar herramientas, cómo utilizar o recolectar datos, utilizarlos para producir resultados y para responder a ciertas preguntas, ¿listo? Pero uno podría estudiar mucho más dentro de estos sistemas de información geográfica en distintas áreas. Entonces, por eso digo que esto es como un iceberg. Solo vamos a explorar un poquito más profundo de la punta del iceberg. ¿Bien? Pero se van a dar cuenta, de pronto esto lo que está haciendo es tratando de minimizar lo que vamos a hacer, pero no, ustedes van a quedar unos duchos en sistemas de información geográfica y se van a dar cuenta que vamos a aprender a hacer cosas bastante interesantes y sobre todo que nos va a servir de aquí en adelante
en muchas cosas. ¿Listo? Casi que ustedes podrían dedicarse su vida a hacer este tipo de análisis. Por supuesto, no sé si lo vayan a hacer, si eso está dentro de su pensamiento profesional, pero por supuesto que aquí hay mucho más por desarrollar. Bien, entonces, antes de empezar como tal, a explicarles qué son los sistemas de información geográfica, hablemos un poquito del origen. El origen es algo de estos sistemas de información geográfica, es algo en lo que hay mucha discusión, ¿listo? Unos dicen que fue bajo cierto momento de la historia, otros dicen que fue en otro momento de la historia, pero alrededor de todos estos eventos hay un consenso sobre uno en específico, y ocurrió en Londres hacia 1850. Entonces, resulta que había un médico que se llamaba, y aquí para los fanáticos de Game of Thrones, no sé si lo habrán visto, eh, se llamaba Jon Snow. Y entonces el señor Jon Snow, que era un médico en la ciudad de Londres, empezó a recibir en una época muchos casos de cólera. ¿Listo? Y entonces recibía casos de cólera, casos de cólera, casos de cólera. Y entonces él empezó a pensar y empezó a identificar que esos casos que él estaba recibiendo eran de un área específica dentro de la ciudad. Entonces él dijo, pues voy a ponerlo sobre un mapa, ¿listo? Que se más o menos así, un poco entrando más al detalle así, y vamos a ambientar esto a Londres, claro, porque estábamos en los 1850, y resulta que él empezó a notar de que era solo en un área y dijo, ve, ¿y esto por qué tan raro? Si hay un brote, debería haber un brote generalizado en toda la ciudad y no solo un área específica. Entonces él empezó a indagar y empezó a pensar un poco más de por qué ese brote estaba dándose específicamente en esta área de Londres. Empezó cada vez que recibía un caso de estos de cólera, eh, lo empezaba a poner sobre el mapa, le preguntaba dónde vivía y lo podía empezar lo ponía sobre el mapa. Y después él dijo, bueno, pero esto si es tan focalizado, debe haber una fuente que esté generando que haya este brote en específico en esta área. Y entonces empezó a probar, empezó a probar, empezó a probar, y de repente en una de esas dijo, bueno, ¿con qué puede tener relación este brote de cólera? Y se dio cuenta que ese brote estaba relacionado a un pozo de agua en específico donde todas las personas que habían ido a tomar agua de ese pozo habían quedado contaminadas, ¿listo? O habían tenido síntomas después. Entonces, él, a través de poner en un mapa estos puntos y en buscar relaciones con los diversos elementos dentro de esa área, encontró que ese brote de cólera estaba relacionado solo específicamente con este pozo de agua que ustedes ven acá. ¿Listo? Bien. Entonces, eso fue como el origen de los sistemas de información geográfica. Y eso es lo que vamos a empezar a hacer, a encontrar, sí, exactamente. En vez de convertirse en el rey del norte, se convirtió en el rey del sí. Exactamente. Después de encontrar como esa relación, eso es lo que nosotros vamos a hacer de ahora en adelante. Vamos a tomar información que probablemente uno pensaría que no está relacionada uno con la otra y vamos a encontrar esos patrones espaciales. Vamos a identificar a través de esos patrones espaciales cómo damos respuesta a ciertos fenómenos que encontramos en nuestra vida diaria. Entonces ahí nos vamos a enfocar un poco en sitios donde nosotros conozcamos, la ciudad de Bogotá. Si quieren podemos trabajar en otras ciudades, pero creo que lo mejor es siempre trabajar con datos de Bogotá y como entender un poco más sobre la ciudad. Con eso nosotros identificamos patrones y probablemente podemos asociarlo con lo que hemos conocido de la ciudad y con lo que sabemos que ocurre en la ciudad. ¿Listo? Entonces, ustedes pensarán que yo aquí los estoy embolatando y no les estoy diciendo qué son los SIC. Y realmente es que hasta el momento no les he dicho qué son los SIC. Si ustedes quisieran,
una versión o una definición simple de qué son los sistemas de información geográfica, lo podemos definir como mapas digitales o mapas a computador. ¿Listo? Mapas en digital o mapas a computador. Esos son los sistemas de información geográfica. ¿Sí? O si quieren una definición un poco más amplia, son que los SIG es información en mapas que se pueden explorar, que se pueden analizar y se pueden presentar resultados. ¿Listo? Yo tengo una información geográfica, ¿sí? En un mapa que la puedo explorar simplemente mirar dónde está cada punto o cada elemento dentro de ese mapa, lo puedo analizar y digo, bueno, qué tan cercana está, por ejemplo, las oficinas de una troncal de Transmilenio, ¿sí? O un área comercial de una troncal de Transmilenio. Eso puede ser un análisis. O cuáles son las localidades o cuáles son las UPZs o cuáles son algún elemento o los barrios que tienen más colegios en Bogotá, por ejemplo. Estoy tomando la información, la exploro y la analizo, ¿sí? Y entonces, a partir de eso, yo puedo hacer un mapa en donde muestro, por ejemplo, todos los barrios de Bogotá y les voy poniendo un color que diga cuál es el barrio que tiene más colegios, a cuál es el barrio que tiene menos colegios. ¿Listo? Entonces, en términos prácticos, lo que nosotros queremos es utilizar información espacial, información georreferenciada, es decir, con una referencia espacial, es decir, con unas coordenadas en el espacio, ¿sí? Y analizarla, explorarla, analizarla y presentar resultados. ¿Listo? Entonces, también uno podría hacer como una traducción de estas siglas de sistemas de información geográfica. Y es que sistema uno lo podría asociar con todo lo digital, ¿listo? Con todo lo que es lo digital, la tecnología y demás. De información la podemos traducir como si fueran datos, datos. Ahora está muy de moda el término de científico de datos, analista de datos. Eso es lo que nos vamos a convertir de alguna manera de aquí en adelante. Vamos a empezar a utilizar datos y analizarlos. En algunos casos vamos a analizar muchos datos, en otros casos no tanto, pero sí muy valiosos, siempre todos los datos para producir análisis, para producir resultados. Y la parte geográfica la vamos a traducir en mapas. ¿Listo? Entonces, como les digo, podemos explorar, ¿sí? Vamos a interpretar relaciones espaciales, vamos a ver la información, entonces vamos a representar la información de diversas maneras. Al final, de alguna forma, estamos tratando de representar la realidad, nuestro entorno, de una manera digital. ¿Listo? Porque vamos a tener que levantar información. Por ejemplo, vamos a tener que hacer digitalmente o poner digitalmente los paraderos del SITP, ¿cierto? Del transporte público. Entonces eso lo vamos a hacer de una forma en específica, ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Muchas veces ni siquiera lo vamos a tener que construir nosotros, porque mucha de esa información ya está construida, ya está elaborada, ya está georreferenciada, ¿sí? Hacer información de este punto en adelante va a ser algo inclusive un plus, porque como ya está todo hecho, ¿sí? O la mayoría de las cosas están hechas, nosotros si aprendemos a hacer información geográfica, vamos a tener un plus que no mucha gente lo sabe. Y más si sabemos cuál es esa relación con todo el tema topográfico. Bueno, pero en términos prácticos vamos a tomar la información digital georreferenciada, o sea, con coordenadas, con referencias espaciales, la vamos a ver, ¿sí? Y vamos a interpretar relaciones que hayan ahí. ¿Listo? Vamos a analizar esa información y podemos crear una nueva información a partir de ella, ¿sí? Al encontrar o al ejecutar cierta herramienta, podemos generar nueva información. Por ejemplo, si nosotros queremos saber cuánta población captura una línea de Transmilenio, una troncal de Transmilenio en realidad, a 500 metros, por ejemplo, de la troncal o de las estaciones, podemos ejecutar una herramienta para encontrar esa área aferente. ¿Listo? Entonces podemos encontrar resultados a partir de crear nueva información y
con esa nueva información podemos generar resultados y podemos encontrar otros patrones. Entonces va a ser un proceso de empezar a tomar datos, procesarlos, generar nueva información, tomar esa nueva información y cruzarla con otra información, a ver cómo podemos de alguna manera responder nuestra pregunta. Y por último, ya cuando tengamos todos los análisis, lo que vamos a hacer es tomar esa información, todos esos resultados y mapearlos, ponerlos en un mapa, ya sea un mapa físico o ya sea un mapa digital. ¿Listo? Entonces, ahora la pregunta que ustedes pueden tener en este punto es, bueno, ¿y a mí para qué me sirve esto? ¿Para qué yo quiero hacer esto? Realmente, ustedes van a querer hacer esto porque, como les dije en hace unas 3 o 4 diapositivas, es que nosotros nos vamos a convertir en una herramienta de apoyo a la toma de decisiones. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser nuestro objetivo principal? Apoyar la toma de decisiones. Ese es el objetivo principal. ¿Listo? Los SIC, lo que hacen o lo que vamos a hacer de aquí en adelante nosotros como analistas es generar información o proporcionar información para la toma de decisiones. ¿Listo? ¿Qué toma de decisiones? Pensemos de la siguiente manera. Digamos que ustedes están trabajando con un alcalde de algún municipio y a partir de eso, resulta que les dicen, bueno, vamos a hacer colegios, pero entonces queremos identificar las zonas de la ciudad donde hay menos colegios. Un poco haciendo referencia al ejemplo que había dicho hace unos minutos. Entonces, ustedes lo que hacen es tomar esa información y con base en esa información de los colegios, las zonas, la cruzan y dicen, bueno, estas son las áreas que tienen menos colegios, lo pasan al tomador de decisiones y el tomador de decisiones dice, bueno, listo, entonces vamos a hacerlo en esta zona de acuerdo a los datos que ustedes me dieron. ¿Listo? O, por ejemplo, ustedes miran en términos de transporte público. Regálame un segundo, perdón. Listo. Qué pena con ustedes. Entonces, en términos de transporte público, yo puedo identificar, por ejemplo, cuáles son las áreas de la ciudad donde hay menos cobertura de transporte público, donde no hay ninguna ruta de transporte público. Entonces, al encontrar ese patrón de no cobertura de transporte público, yo puedo decir, vea, si usted quiere mejorar la cobertura de transporte público, debería hacerlo en esta zona, porque en esta zona no hay ningún tipo de ruta. ¿Listo? No hay ni Transmilenio, no hay ni SITP, no hay nada, no hay alimentador, no hay nada. Entonces, todo eso es lo que vamos a empezar a hacer. ¿Bien? Muchas veces ustedes de ahora en adelante se van a dar cuenta que empiezan a ver mapas en los noticieros, van a ver mapas en muchos periódicos, van a ver mapas, y ahora de alguna manera aquí nuestra obsesión se vuelve mapas, ¿listo? Cómo presentar la información, cómo analizar la información. Bueno, y pues claramente para hacer todo esto vamos a utilizar los sistemas de información geográfica, que al final, si uno los ve desde otra perspectiva, son como unos centros integradores de múltiples tecnologías. ¿Qué implica esto? Esto implica que voy a tomar información de distintas fuentes y en el sistema de información geográfica lo voy a como unir, por así decirlo, o voy a cruzar toda esa información para producir un, eh, un resultado en específico que va a apoyar la toma de decisiones. Yo puedo tener información de la que a ustedes se les ocurra, información digital, información satelital, información de imágenes satelitales o imágenes aéreas, por ejemplo, imágenes de drones, ¿sí? Puedo utilizar información de otros mapas digitales, por ejemplo, ¿sí? Puedo utilizar información de capas geográficas, ¿sí? Layers, capas, que utilizaban para otro tipo de análisis, pero de pronto relevante para el análisis que estoy haciendo en este momento. Entonces, mejor la utilizo, la traigo y la utilizo para el análisis de ese momento. Y puedo integrar información de distintas fuentes. Ahí el único tema es que tendremos que tener cuidado en ver
toda esa información se puede cruzar entre ella o no, ¿sí? En términos de la tipología de datos. Inclusive, por ejemplo, si ustedes tienen unos datos en un Excel o en una tabla de Excel, ¿cierto? Pueden integrarla dentro del SIG, ¿listo? Y eso me permite a mí darle características a información espacial. Vamos a ver un poco más de eso en un momento. Entonces, al final, en los SIG, nosotros vamos a encontrar una manera de integrar, almacenar, editar, analizar, compartir y mostrar información geográficamente referenciada. ¿Qué es información geográficamente referenciada? Lo más simple puede ser tomar su celular, ir tomando puntos con su GPS y ya pueden hacer una capa geográfica con esos datos, porque están geográficamente referenciados. ¿Qué son esos datos? Lo que ustedes hayan tratado de levantar. Puede ser, por ejemplo, que nos vamos en un bosque y vamos identificando con el GPS del celular o con un GPS de mano las coordenadas donde hay una especie en específico. Entonces, al final podemos generar una capa de puntos en donde cada punto es la coordenada donde tomamos o donde encontramos cierta especie. ¿Listo? Entonces, en el SIG integramos, almacenamos esa información, la editamos si es necesario, analizamos esa información con respecto a otra y la compartimos, si es necesario, a través de mapas o a través de algún medio digital. Bueno, entonces vamos a poder crear consultas interactivas, vamos a poder analizar la información geográfica, vamos a poder presentar todos estos resultados a través de mapas, vamos a poder presentar estos resultados también solo a nivel de números, puede ser, ¿sí? Porque en algún momento podemos necesitar solo una información específica o un número en específico que resulta de hacer un proceso de análisis de información en el SIG. Entonces, eso también es válido, porque muchas veces pueden ser solo números y no necesitamos hacer un mapa para eso. Hay personas que son muy buenos haciendo mapas, hay otras personas que no somos tan buenos haciendo mapas, y está bien cualquiera de las dos. Hay unos que son mejores con los datos, hay otros que son mejores con los mapas. Entonces aquí vamos a empezar a ver que nos podemos ir por las ramas que nosotros querramos, en el sentido de que esto es muy amplio y puede haber un tema muy duro de procesamiento de datos, puede haber un tema muy duro de elaboración de mapas. Entonces la idea es que podamos escoger y podamos enfocarnos en lo que nos gusta más. ¿Listo? Entonces, al final, lo que vamos a querer es que esta información geográfica represente nuestro mundo y de alguna manera vamos a ver que realmente ya casi estamos representando nuestro mundo o a través de información geográfica que podemos analizar y a partir de eso generar respuestas a problemas. Por ejemplo, yo puedo representar las vías, ¿cierto? A través de líneas, yo puedo representar predios a través de polígonos, yo puedo representar alturas entre un terreno a través de celdas, lo vamos a ver más adelante. Casi que todo lo que a ustedes se les ocurra en este momento lo podemos representar en los SIG. ¿Listo? Va a ser una representación de alguna manera simplificada, aunque en algunos puntos puede ser detallada, eso depende del nivel de análisis, pero va a ser una representación simplificada, entre comillas, de la realidad para analizarlo. ¿Listo? Y pues esto no solo genera resultados en términos de que vamos a poder hacer mapas, sino que esos mapas de alguna manera van a ir integrando otras posibilidades. Vamos a poder hacer localización inteligente, análisis para clientes, por ejemplo, análisis a partir de la información. Vamos a entrar a una etapa, en una de las clases vamos a hablar sobre el tema de rutas y sobre el tema de optimización de lugares o optimización de rutas. Entonces podemos decir, bueno, si yo quisiera o si yo trabajara con una cadena de supermercados, ¿dónde ubicaría mi supermercado de tal manera que le quede en la ruta de menor tiempo a todo mundo? ¿Listo? A todos los orígenes de personas, ¿sí? Entonces uno pone como todos los edificios y dice, bueno, de acá salen tantas personas, de acá salen tantas personas,
cuál sería el punto óptimo para localizar este nuevo supermercado. O teniendo en cuenta también la competencia, dónde debería yo ubicar mi nuevo supermercado. Entonces, como les digo, esto puede tener muchas áreas de aplicación. Lo importante es que sepamos o entendamos cómo hacer para responder esas preguntas que tenemos. Y algo que es muy importante y que se los mencionaba en la diapositiva anterior es que como vamos a ser unos integradores de información, vamos a traer información desde distintas fuentes. Y eso nos implica a nosotros de alguna manera siempre estar obsesionados por los datos y por la calidad de los mismos. Entonces vamos a tener que aprender cuándo eventualmente desechar unos datos o cuándo realmente utilizarlos. ¿Listo? Entonces, también vamos a tener que enfocarnos en ir por distintas partes buscando los datos en específico. Ay, que me hace falta unos datos, por ejemplo, como las estaciones de Transmilenio. Entonces tenemos que empezar a buscar por internet dónde encontramos esas capas o esos elementos geográficos de las estaciones de Transmilenio. Y así, eso nos implica todo el trabajo de los sitios. Entonces, vamos a producir mapas a computador con un objetivo de proporcionar información para la toma de decisiones, ¿listo? Y para esto vamos a integrar información de distintas fuentes, ¿sí? Que nos van a permitir responder ciertas preguntas. A través de la integración de esa información podemos responder ciertas preguntas, que en este punto, digamos que ya las hemos mencionado. Preguntas claves que nosotros quisiéramos responder para muchos de los tomadores de decisiones. Primero, la localización. ¿Dónde es? ¿Dónde están? ¿Dónde están o dónde están las zonas con menor cobertura de transporte público? ¿Dónde están las zonas con mayor número de vías por persona, por ejemplo? ¿Sí? O por cada 1000 habitantes. ¿Dónde están los barrios o las UPZs o las localidades con menos colegios? ¿Dónde están las zonas de los bares? También podemos preguntarnos eso y respondernos eso. A algunos les interese, a otros no. ¿Sí? ¿Cuáles son las características de estos elementos? Es decir, no solo nos importa saber dónde están, sino que también queremos saber cosas sobre ellos. ¿Dónde están los colegios con menor puntaje de las pruebas saber? ¿Dónde están los colegios con menor número de estudiantes? ¿Sí? ¿Dónde están los colegios que son únicamente bachillerato? Todas estas características las podemos ir integrando dentro de la información. Por ejemplo, podemos tener o responder preguntas: ¿qué ha pasado desde? ¿O qué ha cambiado desde? Por ejemplo, pensemos en qué ha pasado en los usos del suelo después o antes y después en realidad, de poner una troncal de Transmilenio en la Caracas, ¿sí? O qué ha pasado con los tiempos de viaje de las personas después de poner, o qué pasaría después, bueno, qué pasaría es como la última pregunta, pero qué ha pasado con grandes cambios. Por ejemplo, qué ha pasado con los tiempos de viaje después de poner Transmilenio por la 30, ¿sí? Cosas así podemos responder, ¿sí? Porque con los datos podemos dar solución a muchas de estas preguntas. ¿Qué patrones espaciales existen? ¿Sí? ¿Cuál es la relación, por ejemplo, entre oficinas y transporte público? ¿Bien? ¿Qué pasaría si yo pongo una línea de metro? ¿Qué pasaría con los usos del suelo? ¿Qué pasaría con los tiempos de viaje? ¿Qué pasaría con, no sé, la recolección de impuestos por el tema del avalúo? ¿Listo? ¿Cuánto podría yo recolectar por la valorización que le genera al predio? Bueno, entonces, todos esos temas, todas estas preguntas las podemos contestar. Pero para poderlas contestar debemos devolvernos un poco y debemos empezar desde el primer escalón de los sistemas de información geográfica, que es entender cómo funcionan y cómo utilizamos la información. Entonces,
Para esto, vamos a empezar a ver cómo es todo este tema de capas, ¿listo? De capas, de tipos de datos, cómo representamos los elementos dentro del espacio. Entonces, esto viene un poco a lo que hablábamos hace unas diapositivas al principio del tema de hacer los mapas por medio de capas, ¿listo? Que son los papel mantequilla que le ponían a nosotros en el colegio, ¿listo? Entonces, imaginémonos esta imagen que está aquí. Esta imagen no es solo una capa, no es solo un papel de mantequilla, no es solo una, de hecho son tres. Por un lado, tenemos los polígonos de los lagos. Entonces, los lagos los vamos a representar con un polígono, ¿cierto? Imagínense, recuerden, no sé si yo recuerdo o mal recuerdo, pero recuerden como si estuvieran haciendo ese mapa en el colegio, en donde cogían y hacían la formita de cada polígono, ¿listo? Entonces, para cada lago hacemos ese polígono, ¿listo? Y esa es una capa, un papel mantequilla. Terminamos los lagos, lo dejamos al lado. Ahora, los límites municipales, ¿bien? Los límites municipales van a ser otra capa, entonces hacemos los límites municipales, ¿bien? Y, por último, los ríos. Entonces, los ríos vamos a hacer líneas y vamos a poner los ríos. Y entonces, esta imagen que ustedes ven acá, al final es tomar esos tres papel mantequilla y ponerlos uno encima del otro para producir este mapa, por ejemplo, que están viendo acá. Pero este mapa a mí no me está diciendo nada, ¿sí? Solo tengo una información que está uno sobre la otra sin ningún motivo, ¿listo? Podríamos obtener alguna información a partir de ahí, pero generalmente vamos a querer integrar muchas más cosas. Entonces, ahora vamos a integrar otro tipo de información en otra capa, que son las industrias a través de puntos, ¿listo? Cada punto rojo es la localización de una industria. Bien, entonces hagan de cuenta, otro papel mantequilla, punto, 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 listo. Lo ponemos encima y ahora tenemos este mapa. Entonces uno podría empezar a decir, bueno, aquí uno puede decir que esto es un mapa de la localización de las industrias en cierta área en específico. ¿Sí? Y ahora yo puedo poner más y más información. Por ejemplo, puedo poner las escuelas. ¿Listo? ¿Qué pasa si yo pongo las escuelas? Otro papel mantequilla, punto, 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 donde están todos las escuelas, y ahora la pongo encima de todas las capas que ya tenía antes. Entonces ahora tengo un mapa que me muestra la localización de las escuelas y de las industrias. ¿Listo? Pero aquí solo estamos mostrando información. Ahora, el punto chévere es poder decir, oiga, no está tan bien el hecho de poner industrias contaminantes cerca de las escuelas. Entonces podemos identificar cuáles son las escuelas que están a cierto radio de esas industrias contaminantes que probablemente tengamos que hacer algo con ellas. ¿Listo? Entonces, esto es el tipo de análisis básicos, pero bien interesantes que podemos empezar a hacer. Fíjense que utilizamos información por capas y al final, solo ejecutando un análisis o una herramienta, podemos identificar esos patrones espaciales. ¿Listo? Y ahí, ¿a qué tipo de toma de decisión estamos apoyando? Es decir, probablemente el tomador de decisiones esté tratando de identificar cuáles son las escuelas a reubicar. Entonces nosotros estamos diciendo, vea, con base en nuestros análisis, con base en nuestro criterio, estas son las escuelas que usted tiene que reubicar porque están muy cerca de nuestros contaminantes. ¿Listo? Chévere, ¿no? Entonces, como les decía, nosotros vamos a tener varios niveles dentro de los SIP. Probablemente no alcancemos a ver en el resto del semestre todos los niveles, vamos a tratar de que sí, pero en general uno podría resumir en tres niveles los ciclos. El primer nivel es un nivel donde vamos a informar, y ese nivel de informar es a través de la localización de los elementos, de las escuelas, de las industrias, simplemente estamos informando. Es como el que les decía acá. Aquí estamos mostrando
la localización de las industrias y de las escuelas. Entonces ahí estamos informando simplemente. ¿Listo? Podríamos proveer direcciones eventualmente. Decir, si quiere ir de este punto a este punto, podemos hacerlo mediante esta ruta. Pero el segundo nivel es analizar y es cómo a partir de esa información o cómo a partir de ese primer escalón de informar, yo puedo tomar eso y puedo producir un análisis o puedo identificar algún patrón o puedo identificar algún problema. ¿Listo? Entonces vamos a presentar tendencias, vamos a identificar elementos a partir de información espacial, más o menos como lo que hicimos acá. Teníamos una información que era localización de escuelas, localización de industrias, y a partir de esa información la analizamos y pudimos identificar cuáles son las escuelas que probablemente estén corriendo un mayor peligro por efecto de las emisiones de esas industrias. ¿Listo? O también podemos hacer ejemplos, podemos obtener ejemplos como saber la cercanía al transporte público. ¿Cuáles son las áreas que tienen mayor cobertura? ¿Cuáles son las que no? ¿O cuánta es la población que está a 500 metros? ¿Cuál es la población que está... Ay, perdón, esta vaina se me alocó. ¿Cuál es la población que está a 500 metros? ¿Cuánta es la población que está a 1000? ¿Cuánta a 1500? Y al final, el tercer nivel va a ser el nivel de predecir, de modelar, de decir, bueno, ¿qué pasaría si yo creo o a partir de los datos que tengo, puedo estimar que lo que va a pasar es esto? ¿Listo? Entonces, a partir de encontrar la relación de la información, yo puedo estimar esto. Bueno, yo, por ejemplo, en una de las tesis, la tesis de maestría en realidad, yo lo que hice fue, a partir de información espacial, identificar aquellas variables que me determinaran demanda de usos del suelo en las ciudades. ¿Listo? Entonces ahí tuve que utilizar mucha modelación. ¿Sí? Me tocó hacer regresiones espaciales, bueno, un tema ahí bastante interesante, pero lo que yo hago, lo que, digamos, lo que esperaríamos que hiciéramos en este nivel es tomar información y a partir de esa generar un modelo que me permita a mí estimar ciertas cosas. ¿Qué pasaría si yo aumento, por ejemplo, la cobertura de transporte público en esta zona? ¿Esto cómo me impacta en los usos del suelo? ¿O qué pasaría si eh, yo hago un nuevo megacentro de empleo en esta zona? ¿Qué pasaría con los usos del suelo? ¿Será que hay más comercial? ¿Será que hay menos residencial? ¿Será que hay menos industrial? ¿Sí? O de pronto que pensábamos que alguna variable no tenía relación con usos del suelo y resulta que sí. Entonces todo esto lo vamos a ir a integrar y vamos a tratar de hacer, de ir haciendo análisis y probablemente si alcanzamos llegar a hacer modelos. Pero vamos a ver hasta dónde llegamos. ¿Listo? Entonces para ver estos niveles, les voy a pedir que hagamos nuestra actividad que les había comentado. Entonces, ¿cuál es la actividad? ¿Cuál es la actividad? Vamos a irnos a Google Maps, ¿bien? Y nos vamos a hacer una ruta. La ruta la vamos a hacer entre nuestra casa y la universidad. Por favor, no vayan a poner la dirección exacta de su casa, pónganla cercana, ¿listo? No queremos después problemas poniendo esas fotos en internet. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner la ruta entre algún lugar, puede ser cercano a su casa, y la universidad, le toman un pantallazo y la suben a Twitter y eso cuenta como el quiz del día de hoy. ¿Listo? Pero igual los vamos a ver y vamos a terminar la clase sin ningún problema. ¿Listo? Entonces, ¿qué van a hacer? Entran a Google Maps, ruta, desde algún lugar, puede ser su casa, hasta la universidad, y toman un pantallazo y lo suben a Twitter con el hashtag que yo les había dicho y mi arroba para que yo pueda después verlos y ponerles el quiz. ¿Listo? Y si no están actualmente en Bogotá, pueden poner un punto en Bogotá. ¿Sí?
cercano a donde vivían antes de no estar ahí en Bogotá o, bueno, en algún punto de la ciudad. No hay lío. ¿Bien? ¿Puedes Qué repetir? pena, profe. Disculpa. Una a la vez, una a la vez. Antonella, Ahí tenemos que poner como tiempo de duración o algo así, o solamente el mapa y ya. solamente el mapa. Listo, gracias. Ruta caminando en carro, cualquiera de las dos. Puede ser carro si quieren. Creo que Martina iba a hacer una pregunta. ¿O quién era? Sí, profe, hacemos la ruta en carro de un punto en Bogotá a cualquier punto de la universidad, ¿verdad? Sí, a la universidad, puede ser al ML si quieren. ¿Y puedes repetir el hashtag, porfa? Sí, aquí se los voy a poner de nuevo. En un segundo. Y si tienen que ser en Twitter obligatoriamente, sí. Me queda mucho más fácil para calificar. Solo voy mirando quién me etiquetó y demás. ¿Listo? Venga, yo voy mirando aquí a ver si quienes ya lo hacen. Profe, el perfil que usemos toca que tenga alguna especificación o algo. Nada, nada, puede ser su perfil, el que ustedes quieran. Puede ser uno nuevo, uno fake, si no quieren, pero que si tenga su nombre, porque si no, no vas a ver quiénes son, ¿no? Eso es lo único. A ver, tienen que etiquetarme, porque si no me ponen el arroba a mí, no lo pueden, no me va a salir. A ver, les muestro por si no saben cómo es. Vamos a clase de SIG y de aprender a utilizar Twitter. Vamos a ver, aquí. Ya me están llegando las notificaciones, listo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Aquí, si están en el web o si están en el celular, entonces ponen hashtag intro sig uniandes y después ponen arroba ospsp y ya. Ahí ponen la imagen, la apuntan aquí y listo, se acabó. ¿Bien? A ver, venga, a ver, voy mirando acá. Ya tengo a Brian, ya tengo a María Angélica, ya tengo a Andrés, ya tengo a Daniel. Daniel, pero entonces ahí voy a tener el problema de que no vas a ver su nombre completo después cuando lo revise. En este momento sé, pero más adelante no sé. ¿Cómo que si lo puedo pasar por aquí? Juan, tengo a Antonella, Mariana, eso, Juan Diego. Bueno, muy bien. Eso es. Yo mientras tanto voy a aquí preparar mi ruta. Mientras ustedes terminan de subir. ¿Listo? Profe, qué pena, ¿era con el arroba y con qué más? Y con ¿O solo el el arroba? hashtag ¿Cuál? introsic uniandes. ¿Y cómo es su arroba, profe? Qué pena. OECPCP. Ya se los vuelvo a poner. Dame un segundo. Gracias, profe. ¿Listo? A ver, ¿quién más tengo por aquí? Paula, Martina, Ana Sofía, @ odio mi carrera, que no sé quién es, porfa, póngame el nombre ahí porque... miércoles, aquí lo pongo. Bueno, si me siguen. También. Listo. A ver, bueno, les voy a mostrar, Es que no, aquí. el mío te Dime, sale dime. bien. ¿El mío te sale bien? Es que no sé si Sí, lo subí. sí, me salió en 2 tweets, pero ahí se ven porque están en hilo. Entonces no te preocupes. Ah, ok, listo. ¿Listo? Ahí están viendo.
Miren cómo lo están poniendo la gente. Entonces ponen, puede ser el arroba primero y después el hashtag Introsic Uniandes, o puede ser primero el Introsic. Por ejemplo, esta persona puede poner un tweet aquí abajo y me pone su nombre y yo ya sé identificar porque así, bueno, ya, antes no estaba con el nombre. Listo. Alejandra, Santiago, bien. Sí, Santiago vive ahí al lado de la universidad. ¿Qué nota? Juan, Antonella. Listo. Bien. Bueno, entonces ahí pueden ir terminando de hacerlo mientras vamos hablando. Lo que sí quiero mostrarles es que si ustedes ven este tema de Google Maps, es el primer nivel de los TIC, porque nos está informando. Nos está diciendo dónde está la embajada, dónde está la peluquería. Esta es la peluquería que yo voy toda la vida. Entonces, nos está informando la ubicación de los elementos dentro del espacio, en la ciudad. ¿Listo? Entonces, si yo aquí le pongo que quiero ir, no sé, a cualquier parte, a cualquier centro comercial, él me va a decir dónde está el centro comercial, me va a informar, me va a dar cierta información. Por ejemplo, también ahora integra con el tema de los horarios, cuando es que la gente, basada en el tema de los celulares, de la actividad, o pues basados en cuántos celulares hay en cada hora dentro de ese sitio en específico, pues ya nos puede decir, nos puede informar cuáles son las horas pico dentro de esos lugares y demás. Entonces, hay los que me están escribiendo que si puedo confirmar, al final ahorita les confirmo sin ningún problema. ¿Listo? Si está ya el tweet o no. Entonces, lo que quiero que vean es que es el primer nivel y esto es un sistema de información geográfico. Google Maps es un sistema de información geográfico. Tenemos algo digital que tiene unos datos, ¿cierto? Una información y que está geográficamente referenciada y nos lo muestra a través de mapas. ¿Listo? Este es un mapa digital. Bien, este es el primer nivel de los SIG. Nos están mostrando la información, nos pueden dar rutas, nos pueden informar una ruta, por ejemplo, a partir de la información. Ahora, vamos a hacer nuestro segundo nivel de información, segundo nivel de SIG. Perdón, no nivel de información, sino segundo nivel de SIG. Y entonces, ahora vamos a entrar a la siguiente página. Déjenme les paso el link. Lo abro aquí, les paso el link. Entonces, es esta página que les voy a poner acá en el chat. Walkscore.com. Entonces, ¿cuál es la actividad con esto? Simplemente vamos a entrar y vamos a buscar la universidad o alguna, puede ser su casa o algún sitio en específico que quieran buscar. Simplemente entren y busquen la Universidad de los Andes, por ejemplo. Universidad de los Andes. Entonces, aquí yo voy a encontrar esa universidad. ¿Listo? Va a dar 2 minutos para que lo entren y encuentren el sitio específico que quieren hacer. En esta no toca subir nada a Twitter. Ya con la primera actividad está bien y vale como el quiz. ¿Listo? Solo un minutico ahí. ¿Puedes repetir, por favor? Entonces, van a entrar a la página que les puse ahí en el chat y van a buscar en la universidad o van a buscar algún sitio en específico que quieran buscar. ¿Listo? Para ver el tipo de información que nos está mostrando. ¿Qué hace esta página? Esta página nos muestra o calcula como la caminabilidad o la forma o un puntaje con respecto a todos los servicios que hay cerca a un punto en específico y nos dice qué tan buena es esta zona para caminar y qué tan buena es esta zona para no tener que utilizar otros medios de transporte para acceder a todos los servicios, para acceder al hospital, para acceder al centro comercial, para acceder a restaurantes, todo eso. ¿Listo? Entonces, voy a mostrarles lo siguiente. Vamos a mostrarles de nuevo acá. Entonces, fíjense que yo puse la universidad y entonces él me dice
puntaje es 96, básicamente porque cerca de la universidad hay muchos elementos que uno puede encontrar. Ay, Dios. Entonces, ustedes pueden encontrar, vamos a ponerlo aquí. Listo. Pueden encontrar librerías, pueden encontrar cafés, pueden encontrar centros comerciales, pueden encontrar bares, ¿sí? Van a encontrar muchos servicios cerca de la universidad y casi todos se pueden acceder caminando. Eso es lo que trata de hacer esta página. Entonces, a partir de la información geográfica, la analiza y les da a ustedes un puntaje. ¿Listo? Y por último, vean esto tan interesante aquí abajo, es un mapa que les dice a ustedes hasta dónde en la red caminarían o qué accederían dentro de este mapa desde la universidad caminando 20 minutos, hasta dónde podrían llegar con 20 minutos. Si yo le pongo 15 minutos, ¿hasta dónde podría llegar? ¿Sí? ¿O qué es lo que podría acceder con los 15 minutos? O 25 minutos, aunque eso ya es como mucho, ¿no? 25 minutos. En bicicleta, 25 minutos, miren hasta dónde llegan. En 30. ¿Listo? O en carro, en 30 minutos. Eso yo creo que es sin tráfico, ¿no? Pero, vea, sin tráfico. Y en rush hour, con tráfico, está como bien. ¿Listo? Entonces, fíjense que son todos los elementos o todos los niveles. Lo que nosotros vamos a empezar a hacer es algo muy similar, pero para responder otro tipo de preguntas. Bueno, quiero terminar con esta diapositiva de acá, para ya irnos. Y es que nosotros podemos encontrar los sitios en muchas disciplinas, en política, en educación, en temas de cartografía, en temas de hidrología. Seguramente lo van a utilizar en otras materias de aquí en adelante, en temas de impuestos, en temas de transporte, en temas de salud pública. Vamos a usarlos en muchas áreas. Y lo bonito de esto es que aunque vamos a aprender de pronto en unos temas mucho más específicos relacionados con temas de planeación urbana y demás, podrían eventualmente aplicarlo en lo que ustedes quieran. ¿Listo? Entonces, les propongo que dejemos hasta acá y nos vemos en nuestra próxima clase, que es el martes. Y ya empezamos a meterle mano a todo el tema de los sistemas de información geográfica. ¿Listo? El numeral era, o el hashtag era intro sig uniandes. A ver, voy a confirmar aquí los que quieran. Aquí puedo confirmarlo rápidamente.